Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Pues bienvenidos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, a Melissa Schneider. Ella, bueno, pues nos va a platicar de un tema que creo que es muy interesante y bueno, le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación y venir a platicar pues, con nuestra comunidad. Hola, Melissa, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias, gracias por la invitación. No, por el contrario, cuando yo vi esto que estabas como promocionando con respecto a la biografía antroposófica, me pareció muy interesante. Ya había yo escuchado algo así, pero creo que sería como, bueno, es un tema que a muchos como que de repente nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Es que tendrías que hacer como algo de, de escritura, ¿no? Escritura que sea más introspectiva, menos como, eh, como para trabajar con uno, ¿no? Y entonces, por eso me pareció interesante invitarte y que nos platiques qué es la biografía antroposófica. Bueno, voy a intentar ser lo más concisa y clara posible. La consultoría biográfica o bueno, el trabajo con la biografía antroposófica desprende de la antroposofía, ¿no? En principio, igual que la pedagogía Waldorf, que la agricultura biodinámica, que la euritmia y un montón de otras disciplinas que desprenden de la antroposofía. De Rudolf Steiner, ¿no? Ahí, digo, hay un mundo para investigar. Muy maravilloso por si desean. Y la consultoría biográfica desprende de ahí sus inicios. El primero que desarrolló el trabajo con la consultoría biográfica fue Liebgut, un psiquiatra alemán allá lejos y hace tiempo, y luego otra persona que aportó mucho al trabajo de la consultoría biográfica, un poco más en esto que trabajamos ahora, que es en el trabajo con uno mismo, ¿no? De autodesarrollo, de autoconciencia, fue Gudrun Buchard, una alemana brasilera, que también trajo mucho desarrollo en esta área. Y lo que busca un poco o hacia dónde está dirigido el trabajo con la biografía es a poder comprender que nuestra vida y nuestra biografía es nuestra maestra, ¿no? Por decir de alguna manera más clara. Es en la vida y es en esta biografía donde vamos aprendiendo, ¿no? Esto que es vivir en la tierra. El trabajo con la biografía nos permite observar, analizar, ¿no? Nuestro pasado, nuestra biografía, hechos, vínculos, situaciones de vida, un montón de cuestiones, pero con los ojos de hoy en día, ¿no? Con la conciencia que tenemos en el momento que lo estemos haciendo. Y yo siempre digo que algo para mí muy importante en el trabajo con la consultoría biográfica es esta posibilidad de, por decir de alguna manera, viajar al pasado y revisitar y observar esto, ¿no? Todo lo que nos pasó y lo que vivimos, pero para poder ser conscientes en el presente y elegir con libertad hacia el futuro, ¿no? No es simplemente, bueno, viajar a revisitar, como digo yo, para hurgar en el pasado, Claro. sino justamente con esta intención de aprendizaje, ¿no? De desarrollo, de transformación, de qué es lo que necesito mirar, concientizar y transformar para, ¿no? Como esto para mí siempre es muy importante. ¿Qué más? Bueno, digo, esto como algo muy, muy importante. También el trabajo de la consultoría biográfica no se recomienda realizar mucho antes de los 28 años, si bien esto ha ido cambiando un poco, ¿no? Digo, las cosas cambian y las personas y la madurez de las personas, ¿no? Puede ser para mí un trabajo biográfico a los 24,
pero no mucho antes, ¿no? El trabajo biográfico en sí, porque como es, como decía, un trabajo de autodesarrollo y de autoconciencia, este yo, ¿no? Propio, tiene que estar firme en nosotros mismos para poder hacer esta mirada sobre uno mismo, ¿no? A los 15 años no podemos hacer esto, ¿no? Como no podemos auto-observarnos. Sí se trabaja a veces con dinámicas o con herramientas que se llaman como de la biografía preventiva, ¿no? Algunas cosas uno puede trabajar con adolescentes, pero no hacer un trabajo biográfico en sí, ¿no? Porque si bien los consultores o las consultoras, ¿no? Obviamente acompañamos, traemos una metodología, una mirada, ¿no? Y sostenemos un proceso, quien hace el trabajo y el proceso es cada uno de los consultantes, ¿no? Por eso también yo siempre digo que el trabajo biográfico es un trabajo donde se respeta mucho el tiempo y los procesos de cada uno, ¿no? Hasta dónde puedo llegar, hasta de qué manera puedo en este momento abordar mi biografía, ¿no? También hay algo que por ahí aborde ahora y dentro de 5 años otra cosa, ¿no? Como esto también va, va modificándose con el paso del tiempo, ¿no? Un poco, no es lo mismo si hago un trabajo biográfico ahora que si hago durante 5 años, dentro de 5 años, 2, ¿no? Lo que observe también va a tener relación con el momento presente, esto que decía un poquito antes, ¿no? ¿Qué más podría decir del trabajo biográfico? Creo que esto que comentas es muy interesante porque hay veces, no sé, a veces creo que hay como una pregunta que te dicen, ¿te gustaría volver a vivir tu vida? Y a veces cuando no la vemos como desde la perspectiva de la hora, ¿no? De cuando uno ya tiene cierta edad, pareciera que es muy fácil decir, no, a mí me gustaría tener otra vida, ¿no? Pero creo que este trabajo que comentas nos podría dar un punto de reflexión más amplio de qué es lo que nos ha dado esta vida, ¿no? Que a veces no lo vemos. Sí, sin duda en esto que decís, para mí hay algo muy significativo que es esto un poco de cambiar, ¿no? Muchas veces tenemos esto de, uy, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué tal cosa, no? Como esto, como un pesar y como una queja, o como, sí, como un pesar. Y hay muy, en el trabajo biográfico esto de poder comprender un poco, sí, bueno, el para qué, ¿no? Como nos permite observar que nuestra vida no son hechos aislados y porque sí, ¿no? Que hay una historia que se cuenta, que yo nací en un determinado lugar porque necesitaba adquirir determinadas cualidades para desarrollar, ¿no? Como todo esto de poder observar que todo aquello que me sucedió hace que yo sea quien soy ahora. Y también poder reconocer, ¿no? Eso que sí, las herramientas que sí he adquirido y quizás, como decís, ¿no? Poder ampliar la mirada a, bueno, ¿qué otras herramientas tengo? No por dejar de lado aquellas que he aprendido con la vida y con las situaciones que me han tocado vivir, reconocerlas, saber que las tengo de alguna manera y hacer uso de ellas, pero elegir, ¿no? Hay algo muy fuerte en el trabajo biográfico que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Ser consciente de qué herramienta elijo en determinado momento, para qué, mucho también esto del trabajo de poder observar qué es lo que tengo, ¿no? Qué es lo que mi biografía, sobre todo en los primeros años, ¿no? En la antroposofía trabajamos y en la biografía con septenios, ¿no? Con estos grupos de 7 años y todo lo que nos sucede en los 3 primeros septenios, del nacimiento hasta los 21, tiene que ver con esto que en la biografía llamamos de la determinación kármica, ¿no? No elijo en este momento, ¿no? La familia en la que nazco, la situación, la geografía, el lugar, bueno, un montón de cuestiones y todo lo que me va sucediendo en esos años forma parte de esto
que tengo y que necesito. Luego comienza un proceso, ¿no? Más en el medio, podríamos decir, del desarrollo humano entre los 21 y los 42. Todas las edades son cercanas, ¿no? No es como, que es como para mí, yo lo llamo como la cocina de la vida, ¿no? Donde uno tiene esta posibilidad de observar, bueno, qué es lo que adquirí, cuál es mi deseo, hacia dónde quiero ir y qué de esto necesito y qué ya no, ¿no? Como que necesito hacer lugar para que otras cosas nuevas aparezcan, ¿no? Son años de mucha conquista personal, de lo propio, ¿no? Porque está esto que traemos de nuestra herencia biográfica, de lo vivido, pero también hay una esencia espiritual en nosotros individual, ¿no? ¿Y qué es eso que vine a hacer, ¿no? El trabajo con la biografía nos permite poder observar con mayor luz y mayor conciencia cuál es mi misión, cuál es mi destino, qué es eso que vine a hacer. Yo siempre digo que a veces por ahí la palabra misión y destino suena como algo, bueno, ¿no? Salvar el mundo, parece una palabra muy de superhéroes, pero tiene que ver con esto de ser quien soy, hacer eso que vine a hacer, ¿no? Como ser genuino conmigo mismo y conmigo misma. Y eso también, como el trabajo conmigo mismo y con ser cada vez más genuino y con poder reconocer qué es eso que tengo, también me va a permitir poder empezar a entregarlo al mundo, ¿no? Y ser parte activa de esta evolución de la humanidad, ¿no? El trabajo conmigo mismo me permite aportar a un cambio y a una transformación y a una evolución general, ¿no? Lo que hago yo conmigo mismo también repercute en quienes están a mi alrededor y esto que yo siempre digo, ¿no? Como un poco en palabras más simples, ¿no? Bueno, si soy pajarito, descubrir que soy pajarito y entonces cantar, porque quizás estoy queriendo nadar y, ¿no? Como digo, algo de esto de poder ir reconociendo qué es lo propio, qué es lo que tengo. Y la biografía me permite mucho poder observar qué es lo que ya adquirí, ¿no? Como poder, yo siempre digo, resignificar un poco ciertas cosas, ¿no? A veces ciertas vivencias, vínculos o situaciones que tuvimos que pasar en nuestra biografía, todas las personas, ¿no? Porque yo siempre digo, no hay una biografía arquetípica, nadie tiene un mundo bueno, bello y verdadero total, no, no es real, justamente en eso que es diferente y que tengo que sortear es donde voy como creciendo, transformándome y adquiriendo estas cualidades, ¿no? Entonces, poder observar también de otra manera eso que quizás muchas veces quedó como decir, encapsulado con un sentir, ¿no? Y el poder observarlo desde hoy me permite reconocer quizás, bueno, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿Qué herramienta tengo hoy en día por aquello que viví? ¿No? Como yo no, muchas veces no digo como ni aceptar ni perdonar, pero sí poder reconocer, observar, ¿no? Como qué hay en eso y qué forma parte mío, ¿no? Que es mi destino, nada más y nada menos, ¿no? Y que yo soy artífice de eso, ¿no? También. Y fíjate que eso que dices, que a mí me lo mencionaste ahorita que decías con respecto a los septenios. No sé si nos puedes como platicar a grandes rasgos, porque sé que es muy amplio, ¿no? El conocimiento de la antroposofía, pero para que las personas que nos están o que nos van a ver más adelante entiendan un poco cómo es estas etapas en las que pues el ser humano va pasando y cómo es que se va formando, no solo, no, porque a veces creemos, pensamos en el desarrollo como en el desarrollo físico nada más, en el desarrollo de nuestra mente, pero pues desde la perspectiva de la antroposofía es un poco más amplio este desarrollo y que se va dando pues en estos septenios. Sí, bueno, como dices, es enorme, invito a quienes quieran a sumergirse en él. Sí hay algo
como decís, ¿no? Desde la antroposofía, de hecho también en la pedagogía Waldorf y bueno, en la consultoría biográfica, trabajamos y observamos un poco el proceso biográfico en estos septenios, en estos grupos de 7 años. Lo que sucede en cada cambio, ¿no? En cada uno de estos septenios, es que hay un nuevo órgano de percepción que madura, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces hay una transformación de como si uno dijera algo nuevo que se habilita, que está disponible, que madura en nuestro ser. Y sí, hablando en nuestro ser, ¿no? Como esto que decías, como seres humanos, la antroposofía nos observa como seres trimembrados, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Tenemos como esta trimembración. Entonces, lo que sucede un poco en el desarrollo humano, ¿no? En este arco biográfico, por decir, es que los 3 primeros septenios, del nacimiento hasta los 21, son, como decía yo, ¿no? Estos de la determinación kármica y son los septenios de la madurez del cuerpo físico. Todas las transformaciones tienen que ver con nuestro cuerpo físico. Crecemos, nos desarrollamos, nuestros órganos reproductivos maduran, ¿no? Primero cuerpo físico, luego cuerpo etérico, que tiene que ver con el movimiento en el segundo septenio, de 7 a 14, y de 14 a 21 con el cuerpo astral, ¿sí? Que tiene que ver con el sentir también, ¿no? Por eso el adolescente y ese periodo está tan ligado